A pesar de que era la primera vez que Patrick Wilson estaba en prisión, trató de comportarse con la mayor confianza posible y no mostrar su temor a otros presos. Mientras sostenía en sus manos un colchón viejo y gastado y algunas de sus pertenencias personales, el anciano podía seguir el ritmo de los dos corpulentos guardias que lo acompañaban durante el camino por el oscuro corredor de la prisión. Finalmente, uno de los guardias se detuvo en la puerta de la celda y, haciendo tintinear las llaves, comenzó a abrir la cerradura. El señor Wilson inhaló todo el aire que pudo, como si fuera a sumergirse bajo el agua, y en cuanto sonó el cerrojo de la puerta abriéndose, entró tímidamente. Como la iluminación de la celda era escasa, el anciano entrecerró los ojos y miró a todos los presos que había allí. Luego dijo: «Buenos días». Al principio, la respuesta al recién llegado fue un silencio tenso y luego uno de los prisioneros más respetados contestó con disgusto: «Bueno, para algunos eran buenos, pero para otros no, abuelito». Al escuchar esto, el señor Wilson inmediatamente se desplomó y se puso tenso, esperando un ataque de los prisioneros. El anciano sabía que en el interior de los muros de la cárcel del condado del estado era una tontería contar con una cálida bienvenida de personas que violaban la ley repetidamente. Una vez controlada la situación tensa inicial, el señor Wilson preguntó discretamente a los prisioneros dónde debía poner sus cosas. «Depende de si quieres seguir viviendo o no, aunque todo está claro contigo. Pon las cosas en esa cama de allí», dijo uno de los respetados prisioneros, señalando la cama y parándose casi cerca de la letrina. El anciano vio que todavía quedaban camas vacías en la celda, en las que según su opinión era mucho más conveniente dormir. «¿Qué? ¿No te gusta el lugar, abuelo? ¿Qué querías? ¿Una habitación en un hotel de 5 estrellas?» preguntó uno de los prisioneros, quien de inmediato notó la cara de ansiedad y duda en el rostro del anciano. «Sí, en realidad no me importa», murmuró el señor Wilson. «Bueno, mira, empezamos con buen pie y para que no tengas dudas, toma el té de esta taza», dijo el prisionero en un tono que no admitía objeciones mientras estaba sentado en la mesa. El señor Wilson se acercó y miró con ansiedad una taza llena de un líquido sucio, pero aromático. «¿Quieren envenenarme? Bueno, será lo que tenga que ser. No creo que quieran hacerlo ya», pensó el anciano y tomó la taza. Para su sorpresa, el recipiente de aluminio resultó tener un agujero en el fondo. Para evitar que el té se derramara por el suelo, el señor Wilson tapó el agujero con el dedo y bebió el líquido ofrecido en lentos sorbos. Al mismo tiempo, todos los presos en la celda, sin ninguna excepción, observaron al máximo detalle todas las acciones del anciano. Cuando la taza estuvo vacía, los prisioneros comenzaron a murmurar animadamente y uno de ellos, que antes le había ofrecido el té al señor Wilson, dijo: «Bueno, tú mismo lo decidiste todo, abuelo. Te has ganado la cama junto al inodoro». El anciano se encogió de hombros con indiferencia y arrastrando los pies cubiertos por las botas del uniforme se dirigió a su cama. Solo un poco más tarde se dio cuenta de que el truco de la taza agujereada era una buena prueba. Según los presos respetados, el anciano debería haberse negado a beber de ese recipiente agujereado que estaba destinado solo a los presos de la categoría inferior. Bueno, al menos he sobrevivido. No contaba con tener el estado de rey en este lugar del inframundo, pensó el anciano, dando vueltas en la dura cama de la prisión. Como el señor Wilson era incapaz de quedarse dormido, sus pensamientos se regresaron a aquellos tiempos en que aún no estaban los muros de la prisión, sino que todavía en el corazón de los densos bosques famosos en la región de Oregon. Al comienzo de su carrera laboral, Patrick Wilson era un maestro de escuela que impartió clases a cientos de estudiantes. En casa, su amada esposa Charlotte siempre esperaba su regreso. Vivieron juntos durante 45 años llenos de respeto mutuo y ternura. El señor Wilson no tuvo hijos propios, pero fue más que suficiente para él educar a otros niños. Muchos de sus alumnos han logrado un gran éxito y un buen lugar en la vida. Cuando la salud comenzó a fallarle al señor Wilson, dejó el trabajo en la escuela con todo el dolor de su corazón. Junto con su esposa compraron una pequeña casa ubicada casi al borde del bosque. El anciano era un amante de los animales y más que nada en el mundo odiaba la caza. Es por eso que el señor Wilson, mientras pudo, trató de proteger a los habitantes del bosque de los cazadores furtivos, convirtiéndose en una especie de guardabosques para las reservas naturales del estado. Un día, durante un paseo por el terreno, el anciano fue testigo de cómo 3 cazadores furtivos disparaban a un alce mucho antes de la apertura de la temporada de caza. Un acto tan inhumano despertó una gran indignación en el alma del señor Wilson. Como el anciano nunca había tenido un arma, tomó un gran palo y golpeó con entusiasmo en los costados de los cazadores furtivos, los desarmó y los escoltó hasta la estación de policía. Fue entonces cuando, según los 3 sinvergüenzas, el culpable de todo era el señor Wilson, quien a sus 79 años les causó daños físicos
físicos y morales. El anciano imaginó que muy probablemente los cazadores furtivos tenían contacto en el alto mando de la administración de la ciudad. De esa forma, ordenaron a la policía que lo declararan culpable. La investigación, como era de esperar, avanzó rápidamente. A pesar de que la esposa del señor Wilson contrató a un buen abogado, fue condenado y puesto bajo custodia. Ahora, acostado en una dura cama de prisión, el anciano escuchaba los ronquidos de otros presos y mirando al techo lloraba silenciosamente. Tal vez todo fue el resultado de la tensión vivida en los últimos días, que hizo que el señor Wilson se emocionara y diera rienda suelta a sus emociones. Nada, sobreviviré. Charlotte prometió encontrar un buen abogado. Tal vez algo cambie, lo que sea, pensó el anciano, tratando sin éxito de conciliar el sueño. Charlotte Wilson amaba mucho a su esposo y cuando el hombre se quedó completamente calvo en los últimos años le regaló una peluca. Por supuesto, cuando el anciano estaba fuera de la prisión era muy fácil y novedoso llevar una peluca, pero cuando se vio obligado a estar en una celda con delincuentes convictos y sin ninguna comodidad y cuidado, el señor Wilson se dio cuenta de que ya no necesitaba una peluca. Así que cuando vio que la peluca apenas aguantaba en su sitio, por falta de adhesivo, el anciano se la quitó y metió debajo del colchón. Desafortunadamente, esa noche el señor Wilson no logró conciliar el sueño y por lo tanto a la mañana siguiente se sintió abrumado y cansado. En este tiempo casi ninguno de los prisioneros prestó atención al hecho de que un prisionero anciano recién llegado de repente perdió todo el cabello de su cabeza. Pero cuando el señor Wilson fue al lavabo a refregarse los ojos, uno de los reclusos con más autoridad de la celda dijo: «Bueno, hola señor Wilson, aquí es donde menos esperaba verte, dentro de los muros de la cárcel del condado». El anciano miró a su alrededor sorprendido y vio de pie detrás de él a Raymond Summers, un hombre que había sido su alumno. «Sí, Raymond, ya ves cómo transcurre la vida», respondió el señor Wilson con tristeza y se dirigió a su cama, que estaba destinada a prisioneros del rango más bajo. Pero Raymond no permitió que el antiguo maestro viviera así, ya que él sabía que había ocurrido un error y que el señor Wilson de ninguna manera debería ser clasificado en ese rango. Ya tenía más de un antecedente criminal en su espalda, por lo que el experimentado reo sabía que muy probablemente el anciano maestro simplemente molestó a alguien importante en el bosque, razón por la cual decidieron castigarlo de una manera tan humillante. La mayoría de las veces en tales casos el director de la prisión o algunos de los presos estaban involucrados, quienes ante la perspectiva de una liberación anticipada estaban dispuestos a tomar medidas extremas. Hubo un tiempo en el que el señor Wilson fue de gran ayuda para el alumno, quien debido a la pobreza de sus padres era un eterno marginado. Ahora el destino había reunido una vez más a Raymond y su antiguo maestro en la misma celda. El hombre, queriendo devolver al señor Wilson con amabilidad lo que había hecho por él, inmediatamente lo tomó bajo su protección, lo que enfureció bastante a las autoridades de la prisión. Afortunadamente, la esposa del anciano no se quedó de brazos cruzados en ese momento y encontró un buen abogado que pudo solicitar una revisión del caso. Como resultado, el caso de mala conducta policial contra el señor Wilson provocó una gran protesta pública, lo que llevó a que los verdaderos responsables de este caso fueron justamente castigados. Así, en menos de 2 semanas, Patrick Wilson estaba en libertad y fue recibido con alegría por su amada esposa Charlotte. «Gracias, Raymond, siempre has sido un buen tipo. Mi consejo para ti: deja de delinquir y comienza una nueva vida». La policía y la administración penitenciaria se disculparon con el anciano y él, como antes, volvió a defender a los habitantes del bosque. Es cierto que ahora el señor Wilson se había vuelto más comedido y en materia de protección ambiental solo actuaba en consecuencia a la legalidad vigente. Rápidamente pasaron 2 años. Un día llamaron a la puerta de la casa del anciano, preguntándose quién podría ser. El señor Wilson abrió la puerta y se sorprendió al ver a Raymond Summers en el umbral. «Aquí estoy. Decidí visitarte y además he decidido cambiar de vida. Es una pena que no tenga dinero ni trabajo, pero eso no importa. Hay un deseo de cambiar, como dicen», murmuró avergonzado el exalumno. En respuesta a esto, el señor Wilson sonrió felizmente y envolvió a Raymond en un fuerte abrazo. «Nunca es demasiado tarde para empezar tu vida de nuevo y con el trabajo te ayudaré. Están buscando ahora a un guardabosques y creo que tú eres la persona ideal». «Sí, y me complacerá que mi estudiante ahora proteja a los animales y no se dedique a robar», agregó el anciano. Invitó a Raymond a la casa. Allí, frente a una taza de té aromática con un pastel de manzana, el señor Wilson, junto con un exalumno, comenzó a recordar el pasado escolar en el que hubo muchos momentos agradables y curiosos. Posteriormente, después de varios años, Raymond Simons conoció a su alma gemela, quien nuevamente le devolvió la fe en la bondad y el amor. Es difícil imaginar qué hubiera pasado si no se hubiera encontrado con su maestro de escuela dentro de los muros de la prisión, pero como saben, nada sucede en la vida porque sí. Lo que significa que el encuentro del señor Wilson y Raymond estaba organizado por el propio destino.